la anatomía del sistema respiratorio. Ahora sí vamos a ver las estructuras que tal cual conforman la vía aérea superior. Las vías aéreas las podemos dividir lógicamente en vías aéreas superiores y en vías aéreas inferiores. Y el día de hoy vamos a ver qué son las vías aéreas superiores, qué estructuras las conforman y cuáles son las funciones específicas que tienen cada una de estas estructuras. La primera estructura, que es obviamente la vía de entrada del sistema respiratorio, es la nariz. Todos tenemos una nariz, menos Lord Voldemort, pero pues ya sabemos que eso fue por pelear con los papás de Harry Potter, pero fuera de eso todos tenemos una nariz en la parte anterior de nuestra cara. La nariz es la estructura más superficial y más anterior de nuestra cara. Está eh, dividida en dos fosas y los orificios que dan hacia el exterior se llaman narinas. Estas fosas nasales permiten el ingreso del aire de manera natural al sistema respiratorio, aunque en caso de necesidad podemos respirar también a través de la boca, aunque la boca, como no es un tejido similar al de la nariz, no permite respirar adecuadamente por periodos prolongados. Cualquier persona que ha estado engripada y que ha pasado la noche con la nariz tapada sabe que a la mañana siguiente te vas a levantar con la garganta súper reseca. ¿Por qué? Pues porque no es la estructura principal para la respiración. La, la forma de nuestra nariz está determinada en gran parte por los huesos nasales. ¿Por qué? Porque la nariz en su tercio más superior está conformada por los dos huesos nasales, el nasal derecho y el nasal izquierdo. Y los dos tercios inferiores están conformados por cartílago. La nariz, al igual que las orejas, al ser una estructura cartilaginosa, crece toda la vida. Es decir, si en la infancia tenemos una nariz pequeña y respingada, pues puede ser que cuando seamos ancianos nuestra nariz sea grande y de bolita, al igual que nuestras orejas que van a crecer durante toda la vida. Entonces, la forma específica que tiene nuestra nariz está determinada principalmente por factores genéticos. Si nosotros tenemos una genética de una familia que tiene una nariz de cierta forma, es muy probable que lo vayamos a heredar. ¿Por qué? Porque esta forma es un rasgo hereditario. El polvo que entra a través de la nariz, pues tiene que ser atrapado por las vellosidades nasales, cosa que ya les había explicado antes, y a través de los estornudos va a ser expulsado constantemente. Justamente por detrás de la nariz encontramos las fosas nasales. Las fosas nasales son una estructura infravalorada porque tienen muchas funciones que probablemente no les ponemos atención. Las fosas nasales son dos cavidades, obviamente la izquierda y la derecha, que por dentro están conformadas por los cornetes superior, medio e inferior. Y estas fosas nasales abren hacia el exterior por las narinas. En la parte más posterior de las fosas nasales se encuentra la faringe, que obviamente tiene sus subdivisiones. La faringe es lo que conocemos como la garganta tal cual. Las fosas nasales, que se encuentran justamente por detrás de la nariz, tienen funciones muy específicas y muy útiles para evitar el daño hacia el sistema respiratorio. Una de las principales funciones que tiene nuestra fosa nasal es evitar que el aire reseque la garganta y al calentarlo, gracias a los cornetes, eleva la temperatura y este aire frío no llega hacia los pulmones. Es decir, al elevar la temperatura directamente en la fosa nasal, se evita el daño a nivel pulmonar. Esto es muy notorio porque, por ejemplo, a veces nos podemos levantar en la mañana y si el aire está muy frío, al inspirar podemos sentir hasta un ligero dolor en las fosas nasales y eso está causado específicamente por este intento de nuestro cuerpo por elevar la temperatura. Otra de las funciones bien importantes es que las fosas nasales sirven para producir moco. El moco es una sustancia pegajosa donde las bacterias y el polvo se queda atrapado para poder ser expulsado fácilmente. Ahora, esto que no se nos olvide, este moco que deriva hacia las fosas nasales
viene específicamente de la circulación de la nariz. Es decir, el moco era sangre. El moco es simplemente esta sangre que llega hacia los cornetes, que se extravasa, o sea, que sale de los vasos sanguíneos y que al salir vemos solamente la porción líquida combinada con proteínas que le da esta apariencia gelatinosa. Entonces, el moco, al igual que muchas otras secreciones de nuestro cuerpo, originalmente era sangre. Al igual que si nos ponemos a pensar, el sudor era sangre, las lágrimas eran sangre, la orina era sangre. Entonces, este moco se puede producir en más o menos cantidad dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si yo tengo inflamación de la nariz, lo que llamamos rinitis, al fluir más sangre hacia las fosas nasales, lógicamente se extravasa más plasma y por lo tanto el moco se va a producir en mayores cantidades y esto a final de cuentas logra una congestión nasal. Eso es muy curioso porque quiere decir que los medicamentos que sirven para disminuir la cantidad de moco o la secreción nasal que yo produzco son medicamentos vasoconstrictores, medicamentos que efectivamente lo que hacen es disminuir el flujo de sangre hacia la nariz y al disminuir el flujo de sangre automáticamente disminuye la cantidad de plasma que se va a extravasar. El efecto de los medicamentos como el Afrin, que es un medicamento para disminuir el moco, no está afectando directamente al moco, sino que afecta al sistema circulatorio disminuyendo el flujo. También esto es muy entendible porque los niños suelen presentar epistaxis. La epistaxis es el sangrado proveniente de la nariz, casi siempre derivado de que el niño tiene rinitis, trae la nariz muy irritada y al hacer cualquier esfuerzo estos cornetes pueden sangrar y automáticamente pues vemos este signo común en los niños que por tener la nariz reseca y por hacer actividad física y por estarse tallando constantemente el niño puede tener un sangrado hacia afuera de las narinas y que obviamente las madres se ponen muy preocupadas porque se imaginan lo peor. Es muy común que las mujeres, las señoras, piensan que porque el niño tiene esta epistaxis, el niño tiene problemas mucho más complicados como la leucemia, cuando realmente podría ser simplemente signo de cambio de temperatura, de cambio de clima, de resequedad de las fosas nasales o de la simple rinitis. Otra de las funciones bien importantes que tienen nuestras fosas nasales es ayudarnos a la fonación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la laringe, en donde se encuentran las cuerdas vocales, al producirse estas vibraciones en el aire, las vibraciones del aire continúan subiendo por el sistema respiratorio hasta que rebotan en las fosas nasales y en los senos paranasales. Y esto nos da una voz que se proyecta hacia el exterior. Para nosotros mismos, nuestra voz viaja a través de los huesos del cráneo hacia nuestro oído. Por eso nosotros escuchamos nuestra voz de una manera muy distinta de como la escuchan el resto de las personas. Y yo puedo pensar que canto increíblemente bien y cuando escucho mis grabaciones digo cómo es posible que me dejen cantar en las fiestas. Entonces, esto es la diferencia, por qué una persona cuando está engripada y por qué esta persona cuando tiene la nariz llena de moco y está constipado, la voz automáticamente va a cambiar. Si yo trato de oprimir mis fosas nasales, automáticamente la manera en la que ustedes escuchan mi voz, lógicamente cambia. ¿Por qué? Porque no es la misma cantidad de movimiento que se produce a través de las fosas nasales. Recuerden que en las fosas nasales, justamente por debajo del hueso etmoides, se encuentra el bulbo olfatorio, que es la estructura encargada de que podamos percibir los olores. Asimismo, una persona que está engripada, como se inflama el bulbo olfatorio, pues no podemos percibir los olores fácilmente. Las dos fosas nasales están divididas por un tabique o un septo. No es nuestro único septo porque también tenemos un septo a nivel cardíaco, también hay un tabique cardíaco. El septo es una pared cartilaginosa que normalmente cuando nacemos es prácticamente recta, pero al ser cartilaginosa también crece en el transcurso de nuestras vidas. Entonces es muy típico encontrar una ligera desviación del septo. Obviamente hay personas que tienen esta desviación muy pronunciada
y otras personas que no es así. La desviación del septo es una patología en la que la cantidad de aire que pasa por cada fosa nasal es distinta. Por lo general, esas personas suelen padecer más problemas respiratorios y uno de los signos más característicos de la desviación del septo es el roncar. El roncar intensamente durante la noche en muchas personas es debido por una desviación del septo y obviamente eso se corrige en un proceso que se llama septumplastia. Otra de las estructuras del sistema respiratorio superior es la faringe o para los brothers la garganta. La faringe es la parte posterior de la boca. Se encuentra justamente por detrás de las fosas nasales y también de la boca. Quiere decir que la faringe o nuestra nariz por la parte de atrás está conectado con la garganta, como se puede ver aquí en la primera imagen. La faringe juega en dos equipos, porque tanto es parte del sistema respiratorio como es parte del sistema digestivo. A través de la faringe pasa el alimento que ingerimos y el aire que respiramos. Y obviamente esto hace que la inflamación de la garganta es la patología más común que le puede pasar al ser humano. La faringitis es la causa principal de atención médica en todo el mundo. Esto puede venir combinado con la inflamación de la nariz en un proceso que se llama rinofaringitis o que conocemos como gripa común y corriente. Faringe la vamos a dividir en tres porciones. La más superior, la que está en contacto con la nariz, en color morado en la imagen, se llama nasofaringe, precisamente por esa unión entre la nariz y la garganta. En la nasofaringe derivan las trompas de Eustaquio, que vienen directamente del oído. Entonces, el oído y la nasofaringe están comunicados a través de la trompa de Eustaquio. Por eso las infecciones del oído se pueden considerar una infección del sistema respiratorio a pesar de que forman parte de un sistema completamente diferente que es el auditivo. La segunda porción es la orofaringe. Oro quiere decir boca y es la comunicación de la boca con la garganta. Si yo te pido que abras la boca y que digas ah, lo que voy a ver al fondo de tu boca es la orofaringe. Y en la porción más inferior se encuentra la laringofaringe, que ya es la unión de la faringe con las vías respiratorias inferiores, ya directamente con la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Si yo quisiera poder apreciar la laringofaringe de un paciente, ocuparía utilizar un instrumento que es una batelenguas para poder observarlo directamente o, en otro dado caso, un laringoscopio. En la faringe encontramos otra estructura muy importante que son las amígdalas. Las amígdalas no forman parte del sistema digestivo ni del sistema respiratorio. Las amígdalas, que en inglés se llaman tonsilas, forman parte del sistema linfático, es decir, forman parte del mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. En condiciones normales a las personas, nuestras amígdalas nos sirven para evitar las infecciones. Quiere decir que los glóbulos blancos se acumulan en caso de infección y nos defienden para evitar infecciones más complicadas o patologías más complicadas. Obviamente la inflamación de las amígdalas se conoce como amigdalitis. Ahora, hay personas que padecen de amigdalitis crónica. En condiciones normales yo tengo que cursar toda mi vida teniendo mis amígdalas funcionando adecuadamente. Pero hay personas en las que sus amígdalas ya no funcionan a su favor y son una fuente constante de infecciones. A estas personas se les tienen que extraer sus amígdalas en un procedimiento quirúrgico que se llama amigdalectomía. Las infecciones del sistema respiratorio y particularmente las infecciones de la garganta son la causa número uno de consulta médica a nivel mundial. Esto es lo más típico a la que un médico eh, se va a exponer. Las faringoamigdalitis más comúnmente se encuentran de tipo viral o bacteriano. Las faringoamigdalitis cuando son virales por lo general son enfermedades leves, nos pasan de 3 a 5 veces al año a todo el mundo, se caracteriza por dificultad para pasar alimentos, ligero ardor en la garganta, sensación de picazón, comezón en el paladar y cuando es de tipo bacteriano, por lo general se encuentra ya fiebre elevada, ardor muy intenso y estas placas purulentas que se pueden observar en esta imagen, en las que ahora sí, el manejo no solamente es sintomático como en la enfermedad viral,
sino que se requiere un manejo antibiótico para poder eliminarla correctamente. Hasta aquí es un breve eh, repaso de lo que es la anatomía de las estructuras superiores y el día de mañana vamos a ver ya la anatomía de las estructuras que corresponden al sistema respiratorio inferior. Gracias, bonito día.